El antiguo Egipto, tierra de faraones y pirámides, surgió de un desierto inhóspito gracias al río Nilo. Este majestuoso río, con su curso serpenteante, fue la columna vertebral de una de las civilizaciones más fascinantes y duraderas de la historia. Sus crecidas anuales depositaban limo fértil en las riberas, transformando un paisaje árido en un vergel. Este fenómeno natural, conocido como la inundación del Nilo, era esperado con ansias por los antiguos egipcios, ya que aseguraba la fertilidad de sus campos y la abundancia de sus cosechas. Esta generosidad fluvial permitió que la gente comenzara a cultivar la tierra y vivir en un lugar fijo en el valle del Nilo alrededor del año 6000 a.C. La agricultura se convirtió en la base de su economía, permitiendo el desarrollo de asentamientos permanentes y el crecimiento de la población. Con el paso del tiempo, pequeñas comunidades agrícolas se unieron en dos reinos: el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte. Estos reinos, aunque distintos en cultura y tradiciones, compartían una dependencia común del Nilo y sus recursos. La unión de estos dos reinos, alrededor del 3100 a.C., bajo el mando de Narmer, marcó el nacimiento del antiguo Egipto como una sola civilización. Narmer, también conocido como Menes, es recordado como el primer faraón que logró unificar el Alto y el Bajo Egipto, estableciendo una dinastía que duraría milenios. El Nilo, en verdad, fue la cuna donde se formó la civilización egipcia. Sin su presencia, la historia de Egipto habría sido muy diferente. Este río no solo proporcionó sustento, sino que también inspiró mitos, leyendas y una rica cultura que sigue fascinando al mundo hasta el día de hoy. El Nilo influyó mucho en la cultura y la forma de ver el mundo del antiguo Egipto. Este majestuoso río no solo proporcionaba agua, sino que también era una fuente de vida y prosperidad para la civilización egipcia. Su presencia constante y sus crecidas anuales eran vistas como un regalo divino, moldeando profundamente las creencias y prácticas de la sociedad. Las crecidas regulares del río hicieron que la gente respetara mucho el orden y la estabilidad, lo que se refleja en su estructura social jerárquica y en su gobierno teocrático. La predictibilidad de las inundaciones del Nilo permitió a los egipcios desarrollar un calendario agrícola preciso, lo que a su vez fortaleció la cohesión social y la centralización del poder en manos de los faraones y sacerdotes. La agricultura, basada en el cultivo de trigo, cebada y lino, alimentaba a la población, mientras que la pesca y el papiro eran muy importantes para la economía. Los campos fértiles a lo largo del Nilo producían abundantes cosechas, asegurando la supervivencia y el crecimiento de la población. Además, la pesca en el río proporcionaba una fuente adicional de alimento, y el papiro era esencial para la escritura y la administración. El comercio a través del río conectaba las diferentes regiones y permitía el intercambio de productos. Las embarcaciones navegaban por el Nilo, transportando mercancías como grano, oro y piedras preciosas, facilitando el comercio interno y externo. Este intercambio no solo enriquecía la economía, sino que también fomentaba el intercambio cultural y la difusión de ideas. La religión egipcia, llena de simbolismo, reflejaba la importancia del Nilo, con dioses como Hapi y Osiris, que representaban la fertilidad y el ciclo de la muerte y el renacimiento. Las ceremonias religiosas a menudo se llevaban a cabo a orillas del río, y muchos mitos y leyendas giraban en torno a su poder y generosidad. El Nilo no solo era un recurso natural, sino también un elemento central en la espiritualidad y la identidad cultural de los egipcios. La grandeza del antiguo Egipto se puede ver en sus construcciones monumentales. Las pirámides, tumbas gigantescas de los faraones, se alzan como símbolos de poder y divinidad. La Gran Pirámide de Giza, construida por Keops, es una obra arquitectónica increíble. Los templos, hogar de los dioses, eran lugares de culto y actividad religiosa, con enormes pilares y salas llenas de columnas. La construcción de estos monumentos requería una organización social compleja y el trabajo de miles de personas, lo que demuestra sus avances en matemáticas, geometría e ingeniería. La inteligencia del antiguo Egipto se tradujo en grandes avances en diferentes áreas. Desarrollaron un calendario solar muy preciso y usaron sus conocimientos de astronomía para navegar y predecir inundaciones. La medicina egipcia era muy avanzada,
con conocimientos importantes en anatomía, cirugía y curación de heridas. La escritura jeroglífica les permitió registrar su historia, creencias y conocimientos, marcando un momento muy importante en la historia de la humanidad. Los jeroglíficos decoraban tumbas, templos y objetos cotidianos, haciendo de la escritura algo presente en toda la cultura egipcia. La historia del antiguo Egipto se divide en 31 dinastías, cada una gobernada por un faraón, considerado un dios rey. El faraón, con poder absoluto, era responsable de mantener el orden en el mundo y asegurar la prosperidad del reino. Las primeras dinastías unificaron el país y desarrollaron la escritura y la arquitectura monumental. El Imperio Antiguo se caracterizó por la construcción de las grandes pirámides. El Imperio Medio fue una época de expansión territorial y desarrollo cultural. El Imperio Nuevo fue la época de mayor esplendor, con faraones como Tutmosis III y Ramsés II expandiendo las fronteras del imperio. Ramsés II, faraón de la dinastía 19, fue un gran ejemplo de dios rey. Su reinado, marcado por la guerra, la diplomacia y muchas construcciones, duró más de 60 años. La batalla de Kadesh, uno de los enfrentamientos militares mejor documentados de la antigüedad, enfrentó a los ejércitos egipcio e hitita. Aunque ninguno de los dos bandos ganó la batalla, Ramsés II firmó un tratado de paz con los hititas, asegurando la frontera este del imperio. Ramsés II fue un constructor incansable, erigiendo templos colosales y estatuas gigantescas. El complejo de Abu Simbel es una de las obras más importantes de su reinado. La vida diaria en el antiguo Egipto giraba alrededor del Nilo, el río que daba vida a sus tierras y a su gente. El Nilo no solo proporcionaba agua, sino también una ruta de transporte y comercio vital. La sociedad se organizaba en torno a la figura del faraón, considerado un dios en la tierra. Seguían la élite, los escribas, los artesanos, los campesinos y los esclavos, cada uno con roles específicos y esenciales para el funcionamiento del reino. Los campesinos trabajaban la tierra siguiendo el ritmo de las crecidas del Nilo, cultivando trigo, cebada, lino, frutas y verduras. Estas crecidas anuales fertilizaban los campos, asegurando cosechas abundantes. Los artesanos, por su parte, fabricaban cerámica, tejidos, muebles, joyas y objetos de metal, demostrando una habilidad y creatividad excepcionales en cada pieza que producían. Los tejidos eran elaborados con lino, mientras que los muebles y joyas reflejaban la riqueza y el estatus de sus propietarios. Los objetos de metal, como herramientas y armas, eran esenciales para la vida diaria y la defensa. La religión estaba presente en todos los aspectos de la vida diaria, con muchos dioses y diosas que influían en cada acción y decisión. Los rituales y ceremonias eran comunes y los templos eran centros de culto y comunidad. La creencia en la inmortalidad del alma llevó a la práctica de la momificación, un proceso complejo que aseguraba la supervivencia del difunto en el más allá. Las tumbas eran ricamente decoradas y llenas de objetos personales para acompañar al difunto en su viaje eterno. A partir del siglo VII a.C., el poderío del antiguo Egipto comenzó a disminuir. Las luchas internas, las invasiones de otros pueblos y la pérdida de influencia debilitaron el imperio. Los asirios conquistaron Egipto en el siglo VII a.C., marcando el comienzo de una era de dominación extranjera. Alejandro Magno arrebató Egipto a los persas en el año 332 a.C., comenzando el período helenístico. En el año 30 a.C., Egipto pasó a formar parte del Imperio Romano, poniendo fin a la civilización faraónica. Aunque dejó de ser un reino independiente, el legado del antiguo Egipto ha perdurado a través de los siglos. Los griegos y los romanos adoptaron muchos elementos de su cultura, desde la arquitectura monumental hasta la religión y la mitología. La arquitectura egipcia influyó en la arquitectura romana, que adoptó el uso de columnas, arcos y bóvedas. La escultura egipcia influyó en el arte romano, especialmente en la forma de representar a los emperadores. La religión egipcia influyó en la religión romana, con dioses egipcios como Isis y Serapis incorporados al panteón romano. El interés por el antiguo Egipto no desapareció con la caída del Imperio Romano. El descubrimiento de la piedra Rosetta en 1799 permitió descifrar la escritura jeroglífica.
el siglo XIX fue testigo de una verdadera pasión por Egipto en Europa y América. Las expediciones arqueológicas descubrieron tesoros ocultos durante siglos, permitiéndonos conocer cómo vivían los antiguos egipcios. Hoy en día, el interés por el antiguo Egipto sigue vivo, con exposiciones y descubrimientos que amplían nuestro conocimiento sobre esta civilización milenaria.